formó parte también de mi estudio doctoral, luego modificado y actualizado, etc. Bien, entonces, hegemonía comunicacional, nuevos escenarios de la sociedad y la cultura en Venezuela. Una gran parte de los estudios sobre comunicación realizados en Venezuela a lo largo de la última década se han centrado en la observación de los procesos determinados por las relaciones de la comunicación con el poder del Estado. Y en ellos se ha hecho una constante los intentos por demostrar la tesis de que la revolución bolivariana avanza en la construcción de una hegemonía comunicacional. Una idea que fue puesta en circulación por funcionarios gubernamentales y que luego se instaló en las ciencias sociales locales, en la prensa y en la opinión pública, apareciendo como un mantra capaz de explicar todo lo ocurrido en el ámbito de la comunicación venezolana reciente. No cabe duda que el enorme poder del petroestado venezolano ha sido un aspecto determinante en las transformaciones operadas en el campo de la comunicación y la cultura a lo largo de los últimos 3 lustros, y que el gobierno, que tiende cada vez más al autoritarismo, ha construido un dispositivo de la comunicación con características de corporación transnacional como nunca habíamos visto antes en el país, e incluso como un referente en los estudios sobre América Latina, porque hay muy pocas cosas como lo que ha ocurrido en Venezuela en el espacio de la comunicación en el ámbito latinoamericano. Un dispositivo que ha estado fundamentalmente dirigido a maximizar la voz del gobierno, primero en la figura de Hugo Chávez y luego en la figura de Nicolás Maduro, y a minimizar la voz de los opositores. Sin embargo, y esto es un poco lo que rápidamente quiero plantear aquí para mostrar algunos procesos, incluso en un periodo tan complejo para las libertades de expresión e información como este, es necesario recordar que los intercambios entre el poder, la cultura y la comunicación no se circunscriben a un aparato que oprime y unas masas que resisten. Mucho menos aún en las condiciones que a los flujos culturales imponen los nuevos medios en la fase actual de la globalización. No pretendo aquí disminuir el papel preponderante que el poder del Estado ha jugado en Venezuela en los últimos 15 años, pero de lo que se trata, y es lo que quiero plantear, y es un debate que tengo con algunos colegas en Venezuela, es de evitar seguir concediéndole un carácter exclusivo, donde todo lo que pasa en Venezuela ahora pareciera determinado y predeterminado por el poder del Estado. La idea de esta breve presentación, entonces, no es problematizar tampoco a Gramsci, nadie se asuste. Un debate que todos pensábamos se había cerrado tardíamente en América Latina hacia finales de la década de los 80. Así que bueno, voy a dejar ese privilegio a John Beverly y a Luis Duno Goldberg, nuestro gran amigo, y que ellos se ocupen de ese trabajo. Aquí tan solo me voy a remitir, para cerrar un poco esta pequeña introducción, a una cita de autoridad, a un artículo publicado en el ya hoy lejano año de 1991 por nuestro amigo Néstor García Canclini en la revista Nueva Sociedad, en donde Néstor, como colofón a ese largo ciclo que en América Latina tuvo la influencia que tuvo la obra del autor italiano, titula su artículo elocuentemente Cultura y Nación, ¿para qué no nos sirve ya Gramsci? Allí se pregunta García Canclini, ¿qué sentido puede mantener esta perspectiva de análisis en un mundo globalizado donde las prácticas económicas y culturales se hallan en gran medida desterritorializadas? Y estamos hablando del año 1991. Bien, voy a resumir la respuesta de Néstor García Canclini. La dificultad está en que, cito, la pertinencia e impertinencia actual de la obra de Gramsci pasa en gran medida por la pérdida de condiciones históricas para aplicar esa noción en política, o sea, para formar frentes nacional populares. Y sin embargo, tal como ocurrió en las décadas del 60 y del 70, los intentos de construir frentes nacionales populares han concebido las luchas por el socialismo ligadas a la defensa de la soberanía nacional y, sobre todo en América Latina, en oposición al imperialismo. De allí que gran parte del pensamiento y la acción política en nuestro continente fueron una especie de alianza entre la concepción gramsciana de lo nacional popular y elementos críticos particulares sobre América Latina elaborados por los estudios sobre dependencia. Fin de la cita. Bien, cerrado este pequeño trance y esta cosa que me mueve a pensar desde hace tanto tiempo, lo he conversado muchas veces también en Caracas con Marcelino Bisbal, incluso con Antonio Pascuales, quien es uno de los promotores de la tesis de la hegemonía comunicacional en Venezuela.
quisiera avanzar en orden cronológico para volver a tomar nota del giro que por lo menos desde finales de los años 80 del siglo pasado permitió en América Latina relacionar el análisis de los mensajes y las estructuras culturales con las estrategias del consumo, para poner hoy nuevamente de relieve que los medios, más que un fenómeno puramente comercial o ideológico, según se prefiera leer a Gramsci o Adorno, son un fenómeno cultural de múltiples dimensiones a través del cual experimentamos buena parte del sentido de nuestras vidas. Mi objetivo en este texto será entonces formular muy brevemente y en el tiempo que me queda tres procesos resultado de mi observación en campo que describen una parte de la transformación del paisaje comunicacional venezolano durante los últimos 15 años, para contrastar algunos intercambios y traspasos de la comunicación venezolana y observar también cómo los elementos de la singularidad nacional se superponen y establecen intercambios con la realidad global. Bien. Los marginales al centro, las clases populares y los modos de representación de la comunicación masiva. Espero que se lea bien la idea de los marginales al centro y no como me ocurrió ya en Berlín, que genera cierto rechazo. Se trata de una referencia a un texto de Carlos Monsiváis, quien habla de esa transformación y no es un elemento clasista, lo digo por si acaso. Junto a las modificaciones estructurales, la primera década del siglo XXI observó también un viraje en los discursos de la comunicación masiva en Venezuela dirigido a transformar los modos de representación de las clases populares. La acción fue un reflejo de los importantes cambios económicos, políticos y sociales por los que atravesó el país desde finales del siglo XX y una muestra de cómo las clases populares, muy sensibles a los símbolos de la hegemonía, al campo de lo simbólico, tanto más que al de la acción directa, según Martín Barbero, entran en juego aquí también como parte de las transformaciones de los imaginarios que operan desde los medios de comunicación en sus interacciones con el poder. Las primeras telenovelas que se produjeron en la radio y la televisión del país durante las décadas del 40 y del 50 del siglo pasado habían ayudado ya a cimentar un discurso de lo popular identificado con lo masivo, marcado sobre todo por el tránsito de la experiencia rural a la experiencia moderna, en la idea positivista de modernización como transformación del paisaje geográfico y ascenso social, trazada por la influencia del American New Deal y las políticas del consenso de Washington en el contexto de la llamada Guerra Fría. Otra porción de esa representación audiovisual de lo popular se debió al cine imperfecto de inspiración revolucionaria de los años 60 y 70, que como vimos aquí en la presentación de ayer, se empeñó en mostrar las dificultades del proyecto capitalista dependiente y las inequidades producidas por su implementación. La década de los 80 vio el triunfo del neoliberalismo y el auge en Venezuela de la llamada televisión de la gente bella, una línea de continuidad que tuvo su primer ajuste en el año 1992, cuando la aparición de la telenovela Por estas calles de Ibsen Martínez logró captar la atmósfera que condujo a la crisis y caídas del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Con antecedentes en la llamada telenovela cultural producida en la década del 70, Por estas calles marcó un punto de inflexión en la esfera narrativa de lo popular, que permitió la asimilación de una nueva perspectiva, dejando atrás la visión rosa de la niña pobre que de pronto se vuelve rica y la visión macabra que desde el cine de los años 70 articulaba pensamiento crítico y realidad marginal. Al incorporar un nuevo punto de vista que desde lo popular permitía una nueva observación de las clases populares, haciendo de los más pobres protagonistas de una historia que se narraba desde su propia perspectiva, la propuesta estableció lo que Beatriz Arlo observa al analizar la literatura argentina en la década de 1920, cito, un nuevo pacto de lectura y nuevas franjas de público implicadas en él que abrirán la posibilidad de abordar ese espacio social de un modo menos exterior, incorporando dimensiones personales y biográficas. La mutación implicó el comienzo de un importante cambio que se ha visto acentuado radicalmente en los últimos años. De allí que los modos de representación étnica y social elaborados por los discursos televisivos y publicitarios han estado muy marcados y muy influenciados por esta modificación de las narrativas étnicas y raciales. De allí que sea visible cómo los medios han operado notables modificaciones que en alguna medida han agrandado los patrones para la elección de figuras protagónicas y modelos para el consumo. De igual manera, los noticieros televisivos han sorprendido con la presencia de narradores de noticias de piel oscura y las telenovelas, influenciadas también por el éxito de la experiencia brasilera, Chica da Silva, etc.,
han comenzado a ampliar sus referentes de representación racial. Un caso emblemático de este fenómeno es el de la telenovela Negra Consentida, escrita por Valentina Párraga en 2004 y presentada por sus productores como una historia de amor entre dos mundos de colores y sabores diferentes. Se trató, en líneas generales, de un intento de incorporación paulatina a los contenidos audiovisuales del diverso espectro social propio de la heterogeneidad sociocultural de un país, que es necesario apuntar, y creo que en nuestro caso en este panel de especialistas no hace falta decirlo, no excluye toda clase de estereotipos lastrados por una sociedad fuertemente fragmentada, así como la asimilación a modelos estéticos identificados con la cultura popular, moderna, occidental, global, dominante en nuestro país. En este marco, no es un detalle banal el hecho de que solo en el año 1998, otro gerente cultural genial que ya se mencionó aquí, que es Osmel Sousa, obró el que se eligiera por primera vez a una Miss de piel oscura. Eso ocurrió en el año 1998, se llamó Carolina Indriago. Y luego repitiera el efecto en el año 2005. El Miss Venezuela, el programa más costoso y más visto además de la televisión venezolana, propiedad del canal de televisión Venevisión, hizo entonces que la participación de chicas de color oscura, que era prácticamente, como lo mencionaba también Elizabeth, ¿no? Es tu nombre, era prácticamente un tabú en el concurso Miss Venezuela. Y ese tabú, a pesar de lo que planteaba Elizabeth ayer, y voy a ir quizás un poco en contra de tus tesis, ya en el año 1998 se rompe. Es decir, antes de la llegada de Chávez, ya hay otras gentes que están leyendo los cambios que están ocurriendo allí. No solamente Abreu en su proceso de adaptación, sino el otro gran genio de la cultura y de la gerencia cultural, que es Osmel Sousa. Claro, por un lado es la alta cultura y por el otro lado es la cultura popular. Esto ocurre en el año, este es después, en el año 2005, cuando ocurre la segunda elección, y ya no solamente es la ganadora, también es la segunda que tiene este tipo racial. Y en el cuadro de 5 había otra más. Es decir, Osmel tiene todo preparado porque gana una negra o gana una negra, ¿no? En el año 1998, además, esta es la chica del 2005, esta foto la traje, perdón, por solamente un paréntesis, quien le entrega la corona a la nueva Miss en el 2005 es nada más y nada menos que Mónica, la famosa Mónica Spear, ¿no? Con un apellido bien representativo de lo que es la vieja cultura de Miss Venezuela, ¿no? Y le hace entrega, eran siempre hijas de Giacomo, Chepinska, etc. Todos sabemos esa historia. En todo caso, este es el traspaso que comienza a operar allí, ¿no? Entonces, esta se apellida, que es la tercera, su apellido es Di Giacomo, ¿no? Era otra típica Miss. Esta es representante un poco de la vieja escuela del Miss Venezuela. Y no es un detalle banal tampoco, perdón, me fui atrás, el hecho de que también en 1998, cuando se elige por primera vez a una concursante de piel negra, hay un segmento, lo quería traer, pero era muy largo por lo corto de nuestras presentaciones aquí. En el concurso hay todo un segmento dedicado a África y se hace toda una presentación de la cultura africana en Venezuela. Es decir, Osmel está preparando el territorio para quienes se sorprenden y creen que la elección de la reina es algo casual. Ella está preparando todo el escenario para el ingreso de estas nuevas chicas de piel más oscura al escenario, ¿no? En un sentido populista, la articulación de contenidos televisivos y publicitarios basados en la elaboración de discursos centrados en las contradicciones y destiempos de una nación caracterizada por las asimetrías y desigualdades, condujo también a una instrumentalización de las diferencias étnicas y sociales. Un mecanismo de identificación de las masas con el poder inaugurado en el siglo XX latinoamericano por Lázaro Cárdenas en el México de la nacionalización petrolera y llevado a niveles de paroxismo sentimental y demagogia política por el peronismo argentino a partir de la construcción de signos alejados de una praxis política cotidiana cuya única estrategia era lograr mantener un alto grado de conexión entre el poder y las masas. No obstante, es de resaltar cómo el escenario de las márgenes, considerado aquí como otra edad, rural, pobre, periférico, premoderno, niche, marginal,
me queda bastante, pero dominante en la geografía social del país, se ha incorporado con nuevas cualidades estéticas e ideológicas al mundo de las representaciones culturales masivas, alentando a las clases populares a incorporarse a las experiencias y vivencias de la nación. Para los investigadores que no forman y que no conocen un poco el escenario de la comunicación masiva en Venezuela, hay que decirle que una publicidad como esta es una novedad absoluta, es una novedad tremenda. Esta presentación de estas figuras sociales y raciales es una ruptura total con los discursos de la publicidad tradicional venezolana. Lo significativo es también resultado de los ajustes en la realidad socioeconómica nacional y los debates políticos más recientes, cómo las márgenes se han vuelto centrales en la vida pública venezolana y en las representaciones propias de la comunicación masiva, cómo ha emergido en alguna medida lo que podría reconocerse desde una perspectiva postcolonial como eso que Walter Miñolo llama la cara oculta de la modernidad. Una reacción discursiva de emergencia a la crisis y descentramiento del proyecto moderno, donde las representaciones de la comunicación masiva, ejemplarmente de la televisión pública nacional, han actuado forjando intercambios altamente politizados entre zonas periféricas en momentos en que la nueva fase de la globalización empuja un tipo muy distinto de interrelaciones y representaciones de los mapas culturales en sus intercambios con el poder. Aquí tengo unos videos que voy a tratar de mostrar. Este es un comercial de finales de los años 60. El papel de la negra, ¿no? Es la clase media venezolana. Y este es el año 2001. El mismo discurso de la telenovela, ¿no? De sabores y olores diferentes. Gracias, mi negro. Bien. Aquí, por supuesto, el paréntesis es muy largo, desde finales de los años 60 hasta medio siglo prácticamente, pero este arco permite quizás dibujar lo que yo estoy tratando de argumentar aquí de manera muy esquemática, claro está. Bien, vuelvo a mi presentación. Les voy a pedir, por favor, que me regalen unos minutos. Dale, mi negro. Bien, el ocaso de la telenovela venezolana como eje de los relatos unificadores de la nación. El papel reconocido por Carlos Monsiváis a la televisión y sobre todo al melodrama como agente central de los procesos de elaboración del imaginario nacional sufrió un fuerte revés en Venezuela a comienzos del siglo XXI, cuando las discontinuidades de la política y la economía del mercado local comenzaron a afectar drásticamente la producción de telenovelas. Varios trabajos han dado cuenta ya de cómo las nuevas modalidades en la elaboración y los flujos del mercado audiovisual puestas en funcionamiento por la fase actual de la globalización, determinaron algunos de los cambios que permitían observar el fin de las certidumbres que dominaron el negocio de la producción de espacios melodramáticos en América Latina, al menos durante el último medio siglo. En el caso venezolano, durante décadas uno de los más importantes productores de telenovelas de América Latina, a las circunstancias propias de la globalización se sumó el agitado contexto local para producir una profunda ruptura en la industria del melodrama. El cierre impuesto por el gobierno en el año 2007 a Radio Caracas Televisión permitió visibilizar una crisis incubada también por la inestabilidad de la economía que condujo inexorablemente a una reducción paulatina de la inversión publicitaria y con ello una disminución de la producción televisiva local. El ocaso fue conjugado con la caída del rating de la televisión abierta tras la fuga de la audiencia a la televisión de pago. Este proceso se completó con una cada vez más acentuada tendencia a la deslocalización de la producción venezolana de melodramas hacia diversas casas productoras, filiales o socias de las productoras venezolanas ubicadas en los Estados Unidos y fundamentalmente en Miami, una ciudad que, tal como ha sido observado por nuestro invitado George Giudice, ha devenido en los últimos años en epicentro cultural del continente latinoamericano.
El resultado directo de esta constelación fue que a principios del año 2010, y a pesar de la sólida tradición del melodrama venezolano, no había en la parrilla de programación de la televisión venezolana ninguna telenovela local ocupando lugares de prime time. Una circunstancia que ha afectado no solo a las empresas productoras y sus numerosos trabajadores, sino que en medio de la feroz competencia internacional por hacerse de los mercados locales, ha afectado sobre todo el balance negativo del país en términos de la importación-exportación de productos culturales. De allí que a pesar de la carga de ironía que aún recubre buena parte de los análisis de la telenovela como producto cultural, es indudable que el ocaso de la industria del melodrama televisivo en el país cierra un importante ciclo en su historia cultural, desde mi perspectiva, tal vez uno de los más importantes, la segunda parte del siglo XX, liderando la producción de contenidos audiovisuales que legaron no pocas cosas al conjunto de las identidades nacionales, mostrando a su vez la paradoja de un movimiento nacionalista de orientación popular que ha propiciado la quiebra o fuga del capital nacional y con ello la pérdida de numerosos empleos, favoreciendo el negocio de la importación masiva de productos extranjeros, no solamente productos de consumo básico, sino también de productos culturales. Bien. Movimientos tácticos de resistencia, la migración de las audiencias, creo que sí estoy en tiempo. El conjunto de transformaciones en la geografía comunicacional del país produjo también transformaciones en los hábitos de las audiencias televisivas, la más importante de las cuales ha sido la tendencia del público, fundamentalmente del público de los estratos más bajos, a abandonar la televisión de señal abierta y sumarse a la televisión de pago. Una tendencia en el consumo de los medios que se identifica con lo que yo planteo en mi texto, con un repliegue al ámbito de lo privado ocurrido en el resto del campo cultural, en respuesta a la monopolización sectaria del espacio público ejecutada por el gobierno, como parte de la estrategia de aniquilamiento de las élites que habían dominado la cultura venezolana en el último medio siglo, como tú estabas en tu observación en la presentación de Kiev. El fenómeno comenzó a ser tangible tras el ya mencionado cierre de Radio Caracas Televisión, evento que generó una inmediata respuesta del público, visible en numerosas protestas de calle, el incremento en hasta un 40% de las visitas a portales electrónicos como fórmula de acceso a fuentes alternativas de información y el comienzo de una progresiva disminución del público de la televisión abierta y el incremento del público de la televisión de pago. Según Marcelino Bisbal, solo entre 2007 y 2010, casi 2 millones de televidentes se incorporaron a la señal de pago, generando una vertiginosa expansión de esta modalidad de casi un 70%. Las causas de esta migración se deben atribuir fundamentalmente al rechazo de los altos niveles de politización y conflictividad instalados en buena parte de los contenidos televisivos emitidos en señal abierta, así como a las restricciones económicas que han afectado la capacidad de inversión de las televisoras privadas y por ende en la calidad de su programación. En el caso de la televisión pública, se agrega una programación abiertamente proselitista de origen oficial que se reproduce con leves variaciones en todos y cada uno de los medios del aparato organizado por el Estado, una elaboración estética y narrativa que no responde a los códigos culturales propios de la televisión cultural contemporánea. Estas circunstancias han inducido a que el enorme aparato comunicacional creado por el gobierno, lejos de concebir muchedumbres avasalladas y hegemonizadas, genere un fuerte rechazo de parte del público que se traduce en un impacto de audiencia prácticamente minúsculo. De allí que los intentos por construir discursos alternativos al esquema históricamente impuesto por la televisión comercial han errado al elegir una estrategia empeñada en modificar el papel tradicional atribuido a la televisión latinoamericana. Esto es, en romper los vínculos estéticos y culturales con el entretenimiento, la publicidad y el consumo, roles fundamentales de la televisión latinoamericana a todo lo largo del siglo XX. Cuando la realidad es que las mismas clases populares que se pretende emancipar son las que de forma mayoritaria han legitimado por necesidad y también por obligación, hay que decirlo, a la televisión comercial venezolana y latinoamericana como el último tren de acceso a la modernidad y a la globalización, cuya función es precisamente, cito aquí a Carlos Monsiváis, abrir las puertas a la ilusión de pertenecer, dejar fluir el ritmo de lo contemporáneo y globalizar al televidente al insistir en la correspondencia de su país con lo internacional, familiarizándolo a su vez con la diversidad del paisaje.
De esto puede desprenderse una parte del fracaso de los declarados intentos oficiales por construir una hegemonía comunicacional y el muro con el que se toparon los científicos sociales venezolanos que intentaron demostrarlo, basados en la cuantificación de los medios y los mensajes en tantos soportes de la ideología de la dominación. Bien, gracias.